Allí lo tenemos, me dice Luana, lo tenemos a Carlos Pisolito, finalmente experto en seguridad y defensa, para que nos brinde su opinión sobre lo que sucede en materia de seguridad en Rosario y la provincia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, Antonio. Disculpa, la técnica a veces manda. No, no hay problema, estamos en Argentina y en Santa Fe. Bueno, hablando de lo que pasa en la provincia, ¿cómo estás viendo el fenómeno de la inseguridad? Tenemos un ministro de Seguridad rockstar, que ustedes los conocen bien, digamos, lo que están en materia de seguridad, en materia de defensa. ¿Por qué? Porque viene desde hace bastante tiempo a nivel nacional mostrándose, fue de hecho diputado, estuvo en su momento en lo que intentó ser la reforma de Arslanian, allí en provincia de Buenos Aires. Hoy lo tenemos en Santa Fe, dando declaraciones altisonantes, como por ejemplo la que dijo en las últimas horas, donde manifestó que si fuera por él, a los narcos hay que cargarlos a tiros a todos. Mira, Antonio, yo te voy a hablar no desde el llano o no desde la situación de Rosario, yo vivo acá en Mendoza, pero esos personajes que vos mencionás junto a Sabina Frederick, la actual ministra de Seguridad, yo la conozco de tiempo atrás cuando era funcionaria del Ministerio de Defensa, Nilda Garré, propuesta por Horacio Berbisky. Bueno, eso te pinta un panorama ideológico que lamentablemente para la nación y para los rosarinos no auguro nada bueno, porque esta gente está formada concretamente, intelectualmente, en lo que yo denomino el neomarxismo. Ellos, por propia definición, por concepción, por convicción, odian a todo lo que pueda portar un uniforme, desde un Boy Scout a un almirante. Es imposible establecer un diálogo objetivo, lógico, sobre cuestiones fácticas, y eso, además, el policía común lo percibe inmediatamente. Es decir, ¿cómo pones a conducir a una fuerza que debe tener un control civil? Nadie va a dudar que los policías tienen que estar obedeciendo las órdenes del gobernador a una persona que ha escrito y que vive diciendo que los odia, que los desprecia. Es una solución imposible, lamentablemente, Antonio. Claro, ahora lo loco, lo particular es, bueno, lo ha dicho él mismo, el padre de Saín era policía, digamos, ¿no? Alguien que odia a la policía, tener un padre policía, es como que odias a tu papá, de alguna manera. Pero se nota esto que vos decís, se nota, uno habla con agentes de la calle y se nota cierto desprecio por parte del ministro. Bueno, lo dijo Sarnaglia, que estaba a cargo de la jefatura de la policía, que lo había menospreciado públicamente. Ahora, ¿qué es lo que se propone el gobierno nacional en materia de seguridad? Y en este caso, ¿qué es lo que se propone para la provincia de Santa Fe? Han instalado una oficina de la Policía Federal en Rosario, vino Sabrina Frederick y estuvo junto a Saín y Omar Perotti, el gobernador. ¿Qué es lo que se propone en materia de seguridad del gobierno, ¿no? Por ejemplo, también comparándolo con la administración anterior de Cambiemos y la labor de Patricia Bullrich. Mira, yo puedo especular. Desde la teoría, obviamente, partimos lo que yo te dije. Ellos ideológicamente están del lado del neomarxismo, que odia todo tipo de represión o de actividad policial, porque obviamente no es el marxismo de la Unión Soviética, es el marxismo del Mayo francés, de la Sorbona y de la Universidad de Berkeley. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando me ha tratado de interactuar con ellos, además de su gran desconfianza hacia todo lo militar, a lo policial, ellos pretenden una suerte de dividir y reinarás. Entonces vos me decís lo de la delegación de la Policía Federal, lo que yo puedo especular, que estas personas, como carecen de la capacidad de liderazgo para conducir a las fuerzas inmensas que tienen a sus órdenes, usan cuñas, otros servicios, establecen celos, envidias, recelos. Entonces es un problema de nunca acabar, porque yo recuerdo, por ejemplo, a Marcelo Saín, cuando fundó la policía aeroportuaria, mejor dicho, la refundó, porque ya existía la policía aeronáutica, lo primero que hizo fue prohibir la cortesía y el saludo militar, como si eso fuera un pecado de lesa humanidad, que los militares o los policías se saluden de una manera, digamos, protocolar, educada. Es decir, con esto no quiero ser apocalíptico ni muy pesimista, pero no tengo más remedio que serlo, porque en este esquema no es posible que haya solución, porque ha fracasado en todos los países. Por ejemplo, México es el país que tiene este sistema de las policías municipales,
de las policías provinciales, de la Policía Federal, todo un montón de agencias, todas peleándose entre sí, y obviamente la delincuencia muy feliz porque es lo más ineficiente que se puede organizar una fuerza que tiene que tener unidad de comando, que tiene que tener objetivos, que tiene que tener principios, que tiene que tener valores, que tiene que tener un adiestramiento y que tiene que tener básicamente un respeto y una función pública de servidor público. Ahora, cuando yo el servidor público lo menoscabo, lo minguneo, lo desprecio, el resultado es el que ustedes están viendo, no solamente acá en Mendoza pasa algo absolutamente similar, Antonio. Uh-huh. Ahora, hay quienes dicen que en realidad el narcotráfico no tiene solución. Están los que dicen que, bueno, que la única salida es liberalizar su comercio. Pero hablando con un experto en puertos días pasados, no lo voy a citar para no quemarlo públicamente, pero no experto en drogas, pero sí experto en puertos, y me decía lo de Rosario es inevitable. ¿Por qué? Porque al tener puertos, y puertos tan importantes, por donde sale la mayor parte de lo que se produce en la Argentina, que principalmente tiene que ver con el aspecto granario, al tener puertos inevitablemente va a haber droga, porque hace el mismo camino. La droga viene hasta estos lugares y se va hacia España o se va hacia Europa, hacia otros lugares del mundo. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, Antonio, es tal cual. Sucede lo mismo en Mendoza con un puerto seco que va al Océano Pacífico, que es Valparaíso. El narcotráfico es totalmente derrotable. Lo que pasa es que no es una batalla física o policial la que hay que librar contra el narcotráfico. Obviamente el narcotráfico, más con la magnitud que está adquiriendo en la Argentina, está absolutamente asociado a los sistemas jurídicos y políticos y financieros. Si vos analizás esa ristra de puerto que tienen ustedes sobre la hidrovía, quiénes son los dueños, y vas a ver que son muy próximos a los que manejan los grandes flujos de capital con los cuales se nutre el narcotráfico. Entonces, decir que no se puede combatir es ser absolutamente cómplice, cuando acá el narcotráfico ni siquiera va a hacer falta policía para combatir. Con una buena investigación de la FIP, es más, esas investigaciones ya están hechas, conocemos perfectamente quiénes manejan esos flujos, porque los que venden drogas son los mismos que te venden la soja en forma ilegal en Paraguay o en Brasil, para evitar la aduana y el pago de las retenciones que ha establecido nuestro gobierno. Es decir, está a la vista y solamente la complicidad política y jurídica puede explicar que esto no se lo combate eficazmente, Antonio. Claro, claro. Hablando de lo que pasa a nivel nacional, también no puedo dejar de preguntarte sobre la defensa y sobre cuál es la política que hoy tenemos y sobre el discurso, más particularmente. Hablamos días pasados con Sergio Rossi, que es funcionario del Ministerio de Defensa, es primo de hecho de Agustín Rossi, el ministro de Defensa, y él nos decía que no había un cambio de discurso, respecto de esta administración con anteriores, pero uno en la práctica puede observar algo parecido. Lo digo principalmente por este tuit que se puso en su momento desde la cuenta oficial del Ejército Argentino, reivindicando la actuación del mismo en el operativo Independencia, allí en el combate contra el ERM en 1975, que después lo borraron, pero estuvo la misma reivindicación del jefe del Ejército respecto a la actuación de la fuerza, lo que fue el ataque de montoneros al regimiento de Formosa. Hay un cambio de discurso, es como que intenta este gobierno, no sé si definirlo kirchnerista o peronista, medio kirchnerista, pero este gobierno intenta salirse de ese discurso que enarboló y con mucha efectividad, digamos, porque sigue estando vigente en algún punto Néstor Kirchner con el volvieron los 70, volvió esa impronta, si uno quiere, medio guerrillera, que obviamente odiaba a las Fuerzas Armadas. ¿Estamos en presencia de otro discurso diferente? Mira, Antonio, te felicito por la intuición. Yo tengo la misma percepción que estás teniendo vos. Obviamente este es un gobierno de coalición, no es un gobierno unívoco, hay varias corrientes. Lo que yo te puedo aseverar, porque estoy en conexión con oficiales superiores que están en grandes puestos de la conducción nacional militar, que sí, efectivamente, hay un tibio optimismo, por darle un nombre. Está el FONDEP, es decir, se va a mejorar la cuestión presupuestaria de la fuerza, se le han solucionado, el tema salarial es tremendo,
nosotros tenemos la masa del personal de las Fuerzas Armadas debajo de la línea de la pobreza, eso se está tratando de mejorar, se está tratando de comprar equipamiento. Varias veces el presidente de la Nación ha hecho el esfuerzo y ha clavado la pica de terminar con esto que había iniciado el primer gobierno de Néstor Kirchner, de los juicios de lesa humanidad, de la reprobación de la institución, de todo este minguneo. Sabemos que inmediatamente le saltan a la garganta las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo y todo, bueno, el coro está de ese lado, pero no puedo negar que existe por lo menos el deseo, la intención, todavía no manifiesta, digamos, en forma absoluta, pero sí en forma efectiva, un poco más que tibia, y tengo información de que antes de asumir su mandato, el presidente Alberto Fernández, en una reunión con el famoso líder Pepe Mujica, hoy ya retirado de la política, entre tantas cosas que le aconsejó a Alberto Fernández fue que debía recomponer la relación con las Fuerzas Armadas por los tiempos que corren, que creo que están a la vista de todos nosotros, no lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en América del Sur, lo que está pasando en el mundo, donde lamentablemente esta emergencia tremenda de la pandemia y las cosas que vienen asociadas a ella han vuelto a poner en valor a las Fuerzas Armadas, y muchos que antes la despreciaban hoy básicamente la están llamando, la están convocando para solucionar problemas que no hay ninguna otra institución dentro del Estado que esté en capacidad de hacerlo, Antonio. ¿Sigue la sombra de Mario Montoto respecto a la defensa en Argentina? Por allí, para quienes no están al tanto, Mario Montoto fue de alguna manera delegado personal de Firmenich en su momento, en su estancia en Montoneros, pero después se terminó dedicando a la defensa, a la cuestión de la seguridad, a negocios vinculados a la seguridad. Es uno de los principales proveedores de cámaras, de tobilleras electrónicas, y también importa armas desde Israel, y siempre de alguna manera ha estado ligado a la defensa con diferentes gobiernos de diferentes signos ideológicos. ¿Sigue el fantasma de Montoto en este sentido? No, mira, yo lo conozco y conozco su acción. Él estuvo muy relacionado con el gobierno anterior, concretamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está en pareja con el número 2 de la DAIA Argentina, y se compraron cosas incluso excesivamente caras y absurdas. Ustedes las han visto ahí en el Puerto Rosario, las famosas lanchas israelíes Shalak, que costaron una fortuna. Yo lo vi, no lo he visto en este gobierno tan conectado, sí estuvo muy conectado en el gobierno anterior, pero vos bien lo mencionás, más que por su condición de montonero, que eso fue hace muchos años atrás, yo te diría que es más bien por su condición de amigo del Estado de Israel y de todas las empresas de defensa, que son muchas, variadas y muy buenas, que maneja el Estado de Israel. Es decir, acá hay un tema, lamentablemente, un tema de negocio. No hay que despreciar la ideología, porque el negocio acá es importante, y a veces, lamentablemente, esta conceptualización que yo te hablaba al principio, prefiere gastar una fortuna en cámaras de vigilancia y no en aumentarle el sueldo al policía que está parado en la esquina. Bueno, eso forma parte de una filosofía y de un negocio, Antonio. Muchas gracias por el contacto, como siempre, Carlos. Un gusto. Gracias, Antonio. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.